Tema 2. La posesión. La posesión se define en sus dos conceptos, absoluto y emanado del dominio y unido a él, y limitado y nacido de una relación, de una tenencia de la que se deducen hechos independientes y separados del dominio, manteniéndose las consecuencias de esta distinción en las normas y medios de adquirirla, estableciendo los peculiares a los bienes hereditarios, la unidad personal en la posesión fuera del caso de indivisión y determinando los efectos en cuanto al amparo del hecho por la autoridad pública, las presunciones a su favor, la percepción de frutos según la naturaleza de estos, el abono de expensas y mejoras y las condiciones a que debe ajustarse la pérdida del derecho posesorio en las diversas clases de bienes. La posesión es una noción global formada por dos conceptos: uno, absoluto, como emancipación de la propiedad, y dos, limitado o hecho independiente de la propiedad. Esto significa que la posesión abarca todas las situaciones que van desde el jus possessionis o tenencia inmediata de una cosa hasta el jus possidendi o tenencia mediata de la cosa, esto es, derecho a poseer. Es el concepto absoluto protegido por la acción declarativa y reivindicatoria. La consecuencia es la protección del goce posesorio, que consiste en los tres modos de usar la cosa: uti, frui o consumere, como componente paradigmático de la facultad de goce del propietario en cualesquiera situaciones, y estas son: poseedor, que es propietario que no es poseedor y poseedor que no es propietario. El Código Civil ubica la posesión después de la propiedad. ¿Es un hecho o un derecho? La posesión puede manifestarse de las dos formas, pues se protege el simple hecho posesorio por la paz social y o por la apariencia. Para la doctrina actual es un derecho real autónomo porque se protege principalmente por interdictos, pero se arguye en contra: uno, que si la legitimación activa la tiene cualquier detentador de la posesión, en realidad éste no tiene derecho alguno. 2, que un derecho de crédito puede otorgar también facultad posesoria. Y 3, que no accede al registro de la propiedad. La posesión no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, ya que constituye la condición de hecho en virtud de la cual son posibles los tres modos de usar la cosa, utilizando para las necesidades humanas y comprendiendo por tanto el contenido sustancial de la propiedad, que es el uti, frui y consumere. Apartado 2. Especies de posesión. La posesión civil es la tenencia de la cosa o animal o disfrute, esto es, posesión natural, más la intención de hacer la cosa, animal o derecho como suyos. El Tribunal Supremo sostuvo en concepto de dueño, pues pensaba que sólo poseer en concepto de dueño habilitaba para usucapir, pero se pueden usucapir otros derechos reales, como por ejemplo el usufructo. Toda posesión se protege por interdictos y, por otra parte, el artículo 432 del Código Civil, según nuestra doctrina, cuando habla de en concepto de dueño o el tenedor de la cosa o derecho, significa que se posee en concepto de titular de un derecho, por ejemplo, el dominio, o de simples tenedores o no titulares. Corresponde ejercitar la posesión: 1, a su titular, esto es, posesión en nombre propio o posesión superior, y 2, a otro en su nombre, esto es, posesión en nombre ajeno o posesión subordinada. Sobre la posesión mediata e inmediata no hay expresa referencia en el Código Civil, pero se definen de la siguiente manera. Mediata es la posesión que se queda quien transmite a otro la posesión. La inmediata la tiene quien detenta materialmente la cosa. Respecto a la posesión de buena fe, se define con dos aspectos complementarios de naturaleza subjetiva que habrá de demostrarse de forma objetiva.
A. Positivo. Según el artículo 1950 del Código Civil, es la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio. B. Negativo. Según el artículo 430 del Código Civil, se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. No obstante, con base en que el artículo 433 del Código Civil habla de su título o modo de adquirir la posesión y no solo del dueño, se ha de entender que el título posesorio habilita cualquier título, por ejemplo, el arrendatario, y no solo el que permita adquirir el dominio, y que actúan estas presunciones: la buena fe de quien posea, de quien poseyó antes de buena fe, y en el mismo concepto. La buena fe se manifiesta en los efectos de usucapión, en el régimen de los frutos, cuando la liquidación del estado posesorio pues ampara incluso al poseedor vencido si es de buena fe, y en la función legitimadora que otorga el artículo 464 a la posesión de bienes muebles adquirida de buena fe. Por su parte, la posesión injusta o precaria es la adquirida con violencia o clandestinamente, la cual no permite al despojado recobrarla de forma violenta cuando el poseedor se resista, necesitando auxilio de la autoridad competente. Si se toma la justicia por su mano y se desposea al despojante, la posesión será con justo título, pero viciosa. Tampoco afectan a la posesión los actos clandestinos o violentos. Así, el despojante no es poseedor de hecho, pero como parece que se le protege interdictalmente de su antiguo poseedor desposeído contra su voluntad, si posee durante más de un año, la doctrina entiende que solo opera frente a terceros y no frente al poseedor del derecho. Respecto a la posesión tolerada o precaria, el acto meramente tolerado no afecta a la posesión ni aprovechan para la usucapión. Existen dos posibles razones y distintas consecuencias. 1. Porque no es un poseedor de hecho, sino mero detentador de facto, no se ofrece protección interdictal en este caso. Y 2. Porque aunque sea poseedor de hecho, pues hay tolerancia del verdadero poseedor, éste puede recuperarla en cualquier momento por el interdicto de recuperar la posesión y desahucio, y se ofrece pues la protección interdictal en este caso. Apartado 3. Sujetos. Deben poseer los que tengan plena capacidad jurídica. Tanto los menores como las personas con discapacidad pueden adquirir la posesión de las cosas, pero así como los menores necesitan de asistencia de sus representantes legítimos para usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor, las personas con discapacidad podrán usar de los derechos derivados de la posesión conforme a las medidas de apoyo que se hayan establecido. En cuanto a la posesión de cosas y no de los derechos, aunque algunos autores así lo mantienen con base en la falta de discernimiento del menor o incapacitado respecto a los derechos, puede alegarse que si en la ocupación cualquiera que tenga aptitud psíquica puede adquirir la propiedad de una cosa carente de dueño, en la simple posesión con mayor razón. Por su parte, las personas jurídicas sí pueden adquirir y poseer toda clase de bienes. Respecto a la posesión, no está expresamente regulada, pero sí cabe poseer una cosa o un derecho común solo si hay indivisión, porque no cabe reconocer a dos personalidades distintas y se aplican las reglas de copropiedad. Apartado 4. Objeto que puede poseerse. Según el artículo 437 del Código Civil, solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Pueden poseerse cosas materiales e incorporales, por ejemplo, una plancha o una patente, así como derechos susceptibles de apropiación o que estén sometidos al poder del poseedor.
Por su parte, las cosas que no se pueden poseer son las siguientes: las cosas fuera del comercio porque se pierden y las cosas comunes, como por ejemplo el aire y el agua. Los derechos reales o de crédito que agoten en su ejercicio, esto es, que no sean susceptibles de un ejercicio estable y duradero. Por lo tanto, si se pueden poseer los derechos reales limitados, menos la hipoteca y las servidumbres discontinuas y no aparentes, y los derechos de crédito, pues no sirven para usucapir, pero sí se protegen si son inquietados o perturbados por interdictos. Asimismo, pueden poseerse animales con las limitaciones que establezcan las leyes. Apartado 5. Adquisición de la posesión. Según el artículo 438 del Código Civil, la posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído o por el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. Los modos de adquirir la posesión son los siguientes. 1. Por ocupación material. Significa que la cosa, animal o derecho quedan sujetos a la acción de nuestra voluntad. El poseedor es detentador de la posesión con independencia de que dicha detentación encuentre origen en actos del anterior poseedor. 2. Por transmisión. Por actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. Significa que hay traspaso posesorio del antiguo al nuevo poseedor. El más importante es la traditio, pero ojo, el traspaso posesorio no significa siempre que se traspase ninguna titularidad, pero no impide que el nuevo poseedor pueda sujetar legítimamente la cosa o derecho transmitido a la acción de su voluntad. 3. Por ley o posesión civilísima. Según el artículo 440 del Código Civil, la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adherirse a la herencia. El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento. En la sucesión hereditaria, los herederos aceptantes son considerados poseedores de los bienes hereditarios desde la muerte del causante. No hace falta que haya una aprehensión material, sino que se entiende que se poseen corporalmente. Si no aceptan la herencia o renuncian, se entiende que jamás poseyeron. Y 4. Según el sujeto que la adquiera. Según el artículo 439 del Código Civil, puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno. Pero en este último caso no se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona en cuyo nombre se haya verificado el acto posesorio lo ratifique. Se puede, pues, adquirir por sí, esto es, el propio poseedor, y por otros, quienes son los representantes mandatarios o representantes voluntarios y terceros sin mandato. Tiene que existir ratificación expresa o tácita de la persona por la que se realizó el acto posesorio. Apartado 6. ¿Qué trae consigo adquirir la posesión de buena fe? El pórtico de estas presunciones es la presunción de buena fe, la cual se presume siempre, y a quien afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. La prueba de la existencia de actos que acrediten que conocía su falta de legitimación o de que poseía indebidamente. Quien contradiga las siguientes presunciones o la posesión de buena fe debe demostrarlo. Continuidad posesoria. Según el artículo 436 del Código Civil, se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto que se adquirió mientras no se pruebe lo contrario. Cabe la intervención posesoria o que el poseedor ha cambiado el concepto en que se posee después de adquirido.
Requisitos para demostrarla son el animus, los actos inequívocos, por ejemplo, dejar de pagar la renta por el arrendatario no es suficiente para la jurisprudencia. Ha de acompañarse de una manifestación de voluntad, esto es, por ejemplo, no te pago la renta porque soy el propietario, así como actos públicos para que el propietario pueda reaccionar o se muestre aquiescente. La intervención interesa tanto al poseedor mediato, que es el arrendatario que compra al dueño, como al inmediato, que es la posesión precaria del arrendatario que no paga la renta tolerada por el dueño. Legitimidad posesoria. Según el artículo 448 del Código Civil, el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo. El presupuesto de la presunción es poseer en concepto de dueño, lo que significa en concepto de titular de cualquier derecho. El justo título es el que basta legalmente para transferir el dominio o derecho de cuya prescripción se trate. Es la causa o justificación de la posesión. Hay que probarlo a efectos de usucapión y no para otros efectos, como la liquidación del estado posesorio. Accesoria de bienes muebles. Según el artículo 449 del Código Civil, la presunción de una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos. Deriva de que los bienes muebles son accesorios de los inmuebles. División de coposesión. Según el artículo 450 del Código Civil, cada uno de los partícipes de una cosa que se posea en común se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. La interrupción en la posesión del todo o de parte de una cosa poseída en común perjudicará por igual a todos. Pero la interrupción en la posesión, esto es natural o civil, del todo o parte de una cosa poseída en común, perjudicará por igual a todos. Y por último, posesión intermedia. Según el artículo 459 del Código Civil, el poseedor actual que demuestre su posesión en época anterior se presume que ha poseído durante el tiempo intermedio mientras no se pruebe lo contrario. Y según el artículo 466 del Código Civil, el que recupera conforme a derecho la posesión indebidamente perdida, se entiende para todos los efectos que puedan reanudar en su beneficio que la ha disfrutado sin interrupción, esto es, posesión incorporal del despojado. Apartado 7. Causas. Causas voluntarias son actos unilaterales del poseedor y son las siguientes: por abandono de la cosa, se desapodera conscientemente, basta la capacidad natural de querer y entender, no implica el apoderamiento de otra persona, y por la cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito, no implica el desapoderamiento de la persona. Por otra parte están las causas involuntarias, que son actos involuntarios del poseedor y son las siguientes: por destrucción o pérdida total de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio. Caso especial es que no se entiende perdida la cosa mueble que se halla en poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. Por la posesión de otro o despojo posesorio, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año. Dicho plazo se establece porque es acorde con los plazos de la interrupción natural, de la usucapión y la prescripción de las acciones de retener o recobrar la posesión. ¿Se está protegiendo al despojante? Sí. Se protege la apariencia posesoria, pero el despojado puede recuperar la posesión antes del año a través de la acción interdictal y cuando la recupere se presume que ha poseído ininterrumpidamente y por tanto para todos los efectos beneficiosos durante el tiempo en el que no pudo poseer.
Apartado 8. Efectos de la posesión. Goce y disfrute. En cosa improductiva es la ganancia de no tener que adquirir otra cosa, sea necesaria o no. En cosa productiva o fructífera, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión. Se perciben los frutos naturales e industriales desde que se alzan o se separan, y los frutos civiles se consideran producidos por días. Liquidación del estado posesorio, en base a la buena o mala fe del poseedor. Es un régimen de aplicación general y dispositivo, pues prima la autonomía de la voluntad y no es imperativa. En cuanto a la responsabilidad del poseedor por deterioro o pérdida de la cosa, solo el de mala fe, que incluso responde por fuerza mayor si retrasó la entrega maliciosamente a su poseedor legítimo. El de buena fe no responde. Para responder se ha de justificar que se procedió con dolo. Régimen de los frutos. Según el artículo 451 del Código Civil, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión. Se entienden percibidos los frutos naturales e industriales desde que se alzan o se paran. Los frutos civiles se consideran producidos por días y pertenecen al poseedor de buena fe en esa proporción. Por lo tanto, el poseedor de buena fe hace suyos todos los frutos percibidos, naturales o civiles, mientras no se interrumpa legalmente la posesión. La cuota parte proporcional de los frutos pendientes, esto es cosechas o rentas, al tiempo de la posesión del poseedor de mala fe, y la parte del producto líquido de la cosecha proporcional al tiempo de su posesión. Las cargas se prorratean entre los dos poseedores proporcionalmente al tiempo de la posesión. Y por último, régimen de gastos. Son necesarios o ligados a conservar la cosa o a obtener su natural rendimiento. Se abonan a todo poseedor, pero solo el de buena fe tiene derecho de retención hasta que se le abonen. Los útiles o mejoras se abonan solo al de buena fe, siempre que permanezcan en el momento de la sucesión de la posesión y con el mismo derecho de retención. Pero el que hubiere vencido en la posesión puede optar por abonarlos o abonar el aumento del valor que por los gastos haya adquirido la cosa. Los suntuarios o de mero lujo o recreo, así como mejoras de lucro o recreo, no suponen aumentar el rendimiento económico de la cosa y no se abonan ni al poseedor de buena ni de mala fe, pero pueden retirarlos con estas dos condiciones. 1. Objetivo, que la cosa no se deteriore, y 2. Subjetivo, que el nuevo poseedor no prefiera quedárselos abonando el importe gastado, solo para el de la buena fe, o el valor que tengan en el momento de entrar en la posesión, que es solo para los de la mala fe. Este diferente trato que beneficia al de la mala fe se debe al momento histórico en que se redacta el precepto, la posible pérdida del valor de las mejoras frente al mantenimiento del importe gastado. Apartado 9. Legitimación de la adquisición de bienes muebles a non domino. Según el artículo 464 del Código Civil, la posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe equivale a título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea. Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella. Tampoco podrá el dueño de las cosas empeñadas en los montes de piedad establecidos con autorización del gobierno obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al establecimiento la cantidad del empeño y los intereses vencidos.
en cuanto a las adquiridas en bolsa, feria o mercado o de comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio. Y surge una pregunta: ¿se protege al adquiriente o al propietario? Si decimos que el adquiriente es porque hacemos irreivindicable la cosa, existen dos tesis. La tesis romanista protege al verdadero propietario y no al adquiriente, porque el título del que habla solo sirve para usufructuar y el propietario puede reivindicar la cosa. Y la tesis germanista protege al adquiriente a non domino, salvo en los casos de pérdida, hurto o robo. El Tribunal Supremo sigue esta línea a partir de la sentencia de 1992, interpretando que el título es un título de dominio y por tanto hace irreivindicable la posesión de dichos bienes. El verbo sustraer del artículo 464 del Código Civil, que concreta la privación ilegal del artículo 464 del Código Civil, debe albergar solo los casos de hurto y robo. Apartado 10. Protección de la posesión, diferencia con protección de la propiedad. El artículo 446 del Código Civil prohíbe al que se crea con acción o derecho frente a otro poseedor que utilice la fuerza y compele a que utilice el cauce del auxilio judicial, derivado de no tomarse la justicia por su mano, cuyo fundamento está en la paz social. Hay que procurar la protección del poseedor que es inquietado o despojado, o la puesta en posesión de los bienes de la herencia al que así los ha adquirido a través de los interdictos, regulados hoy en la Ley 2000 y de la acción publiciana. El interdicto de retener y recobrar, el objeto es la protección del hecho posesorio, de su perturbación o de reponerla tras el despojo, y su nueva denominación es pretensión posesoria de retener o recobrar. Cabe ejercicio simultáneo y el plazo de caducidad es de 1 año. Acción publiciana. El objeto es el derecho a poseer o la posesión como derecho. No tiene denominación ni acción concreta en la ley, pero es admitida por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Ausencia de cosa juzgada de sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión, aunque se dude si es una acción autónoma o una parte de la acción reivindicatoria. El artículo 348 del Código Civil, para contrarrestar la exigencia de la prueba plena del dominio, permite al actor probar su mejor título en la posesión. Y el interdicto de adquirir. Su objeto es la protección de la condición de heredero o posesión civilísima. Establece el artículo 250 de la ley que al que pretenda que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiera adquirido por herencia, si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario, porque si hubiere dueño o usufructuario hay que ejercitar la acción publiciana. Y pasamos a las preguntas frecuentes, en este caso de la posesión. Diferencia entre propiedad y posesión. Cuando se aborda esta cuestión hay que prestar atención a que una persona no deja de ser propietaria de un bien inmueble porque lo haya arrendado. Eso sí, el arrendatario será el poseedor inmediato de la cosa. En este caso, la facultad de gozar propia de la propiedad la tiene el arrendatario. Han sido muchos ríos doctrinales y escuelas que han intentado ver primero quién es antes, si la posesión o la propiedad, y en qué consiste verdaderamente la posesión, si es sólo detentación de una cosa o la tenencia material de una cosa. Esto es el llamado corpus que resalta el primer precepto que abre la posesión.
A lo anterior sumamos el elemento espiritual de la posesión llamado animus, como voluntad de tener la cosa para sí como dueño, o si entender que el animus está incluido en el corpus. Es como la relación existente entre la palabra y el pensamiento, es decir, éste necesita de la palabra para manifestarse. En definitiva, como es de pura finura y filigrana conceptual, basta para constatar la diferencia entre la propiedad y la posesión estar en contacto con una cosa o un derecho de las siguientes maneras. 1. Detentar, es decir, ostentarlo materialmente. Aquí no hay más que eso, una relación de aproximación al objeto. Y 2. Poseerlo. Dependerá del tipo de ejercicio que se realice en esa posesión por el detentador de la cosa para que podamos calificar al que ejerce esos actos como un poseedor en concepto de dueño o propietario o un poseedor en otro concepto, por ejemplo el de usufructuario. En definitiva, la posesión no excluye la propiedad, sino que la definirá y posibilitará su adquisición. Por ejemplo, el tenedor, si se comporta como propietario, es decir, realizando actos de tal como la enajenación, por ejemplo, se entiende que actúa como propietario. Desdoblamiento o contradistinción entre usucapión y prescripción extintiva de la acción reivindicatoria de los artículos 1963 y 1959 del Código Civil. Para abordar el desdoblamiento o contradistinción entre usucapión y prescripción extintiva de la acción reivindicatoria que aborda la sentencia del Tribunal Supremo de 1987, debemos partir de que el objeto de la acción reivindicatoria es conseguir la restitución de una cosa por su dueño, porque la está poseyendo o teniendo materialmente otro que carece de derecho alguno sobre ello. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿cómo prescribe la acción reivindicatoria de bienes inmuebles? No lo dice el Código Civil, pero se aplica como regla la general contenida en el artículo 1963 del Código Civil y por tanto por el paso de 30 años. El hecho de que prescriba la acción supone que el tenedor o poseedor puede alegar al propietario que prescribió la acción y que no puede conseguir que el inmueble vuelva a su poder. Para parte de la doctrina, ese tenedor adquiere la propiedad cuando prescribe la acción reivindicatoria por el paso de los 30 años, por la conjunción existente entre el artículo 1963 y 1959 del Código Civil. Este último referente a la prescripción adquisitiva como modo de adquirir la propiedad y los demás derechos reales, que contempla también como requisito el mismo término de 30 años de posesión no interrumpida. Para la sentencia del Tribunal Supremo de 1987 no tiene por qué ocurrir siempre así y por eso surge la expresión desdoblamiento o contradistinción entre usucapión y prescripción extintiva. Lasarte, en la línea de la doctrina citada, objeta al desdoblamiento del que habla la sentencia, que si no se produjera al mismo tiempo la pérdida de la acción reivindicatoria y la adquisición del inmueble por su poseedor no propietario, se llegaría a calificar al inmueble de res nullius, de forma que se adquiriría por el poseedor usucapiente por ocupación, a quien pertenecen las rentas de un inmueble rústico alquilado según el artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos. Respecto a si en un piso alquilado las rentas pertenecen al propietario o al inquilino, el poseedor es quien paga el piso y si fuese otra persona la que lo posee con aquiescencia del propietario, no tendría por derecho propio el subarriendo del piso sin más. Por ejemplo, y respecto de la finca rústica, el artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, en adelante LAR, habla de la cesión y subarriendo,
estableciendo que para la cesión y el subarriendo se estará a lo pactado por las partes y en todo caso deberá referirse a la totalidad de la finca o explotación y deberá otorgarse por todo el tiempo que reste del plazo del arrendamiento por una renta que no podrá ser superior a la pactada entre el arrendador y el arrendatario. El arrendatario no podrá ceder o subarrendar la finca o explotación sin el consentimiento expreso del arrendador. Dicho consentimiento no será necesario cuando la cesión o subarriendo se efectúe a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario. No obstante, el subrogante o el subrogado notificarán fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración. Respecto a los frutos naturales, en principio pertenecen a su propietario. Si la finca estuviera poseída por otra persona, dichos frutos pertenecen a su poseedor. Ahora bien, siempre que fuera de buena fe. Y aquí habrá de detenerse en la explicación porque el arrendamiento de la finca rústica tiene un peculiar o específico tratamiento en la Ley de Arrendamiento Rústico. El artículo 1, que define el arrendamiento rústico, contempla que se ceden temporalmente una o varias fincas o parte de ellas para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio o renta. Como el arrendatario sería el poseedor de buena fe, aprovecharía los frutos naturales. Lo normal significa simplemente que debe, por ejemplo, existir buena fe por el poseedor, porque si no, no sería lo normal que se aprovechase de los frutos. Ahora bien, la buena fe se pierde cuando existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee indebidamente. Hay que recordar que la buena fe está definida en el artículo 433 del Código Civil, según el cual el vicio o defecto de la adquisición del poseedor puede estar no solo en el título, sino en el modo de adquirir. Posesión injusta o viciosa, artículos 444 y 460 del Código Civil. Si una persona A, que es propietario y poseedor mediato, alquila el piso a B, que es poseedor inmediato, y éste se va de viaje durante 1 año y medio y entra en este periodo una persona C sin ningún título que lo habilite y está durante más de 1 año sin que nadie le reclame nada. A sigue cobrando ya que B le sigue pagando su renta. La persona C, al no haber reclamado nada a nadie en el periodo de 1 año, puede pasar a poseedor de hecho y si es así, ¿quién tendría el derecho a reclamarlo? ¿La persona A o la persona B? Pues bien, se trata de una posesión no consentida, pues se entiende que la persona que sí tenía el consentimiento no le ha permitido la entrada en el inmueble, ya que sigue pagando la renta como si lo estuviera ocupando. Es decir, no estamos ante una precarista, sino ante un poseedor de hecho o despojante. Frente a él, el despojado, que es arrendatario, como ha pasado más de 1 año sin reclamar la posesión, ha perdido la acción interdictal que le llevaría a recuperar la posesión del inmueble. El propietario, si sigue cobrando, no entrará en el conflicto porque pensará que está consentida la posesión por el arrendatario. El artículo 460 del Código Civil habla de que la tenencia del despojante es de más de 1 año y habla también de la nueva posesión. Ello significa que el despojado tiene este tiempo para entablar un interdicto de recobrar la posesión y no significa que pueda sin más arrebatarle la posesión al despojante. Por parte del despojante, que puede activar también en ese plazo frente a terceros el interdicto que necesite para proteger su posesión, aunque luego el despojado pueda en dicho plazo recuperar la posesión.
Para paliar a un despojante tenemos que tener en cuenta también que el despojado, después de dicho plazo, puede recuperar aún la posesión interponiendo una acción publiciana en la que se va a discutir el derecho a poseer o la mejor posesión, o incluso una acción reivindicatoria en la que se discute la propiedad. Lo dicho lo aplicaremos también al propietario del inmueble, quien, si pasó el año, no puede recuperar la posesión porque el artículo 460 del Código Civil no le permite actuar el interdicto correspondiente, pero puede aún recuperarla demostrando que tiene mejor derecho a poseer, esto es acción publiciana, o que es suya, esto es acción declarativa de dominio. Posesión en precario, artículo 1955 del Código Civil. La esencia del artículo 1955 del Código Civil es la intención del denominado préstamo de uso. Esto es el hecho de que se preste un abrigo a un amigo que no tiene prenda ante un cambio de temperaturas, es un mero préstamo de uso. Abrígate y luego me lo devuelves. Por tanto, no hay lugar a que alcance el título de dueño o a que dé lugar a una posesión para usucapir. Ahora comparemos el artículo 1942 del Código Civil, donde quedan excluidos como actos para usucapir el dominio y los actos de posesión llevados a cabo por el precarista. Para constatar si se está ante actos de mera tolerancia del dueño o si bien se han transformado en actos de posesión en concepto de dueño, hemos de acudir a las presunciones judiciales a las que se refiere el artículo 386 de la Ley 2000. Como dice la doctrina, el momento de la conversión en la posesión tolerada en posesión no consentida señala el término inicial del cómputo del plazo de la prescripción. Consecuencia del acto de violencia en la posesión, artículos 441, 444 y 460 del Código Civil. Alude el artículo 444 del Código Civil a aquellos actos en que un tercero utiliza la fuerza para hacerse con la posesión de otro, esto es, en contra de la voluntad del poseedor. De ellos el precepto predica que no afectan a la posesión. Es decir, con dichos actos es posible bien arrebatar al poseedor el poder de hecho sobre la cosa o bien perturbar su poder sobre la misma. Pero la pregunta ¿es cierto que no afectan a la posesión? Lo cierto es que la lectura detenida del artículo 460 del Código Civil nos lleva a afirmar lo contrario. Esto es, que sí afecta a la posesión, porque este precepto señala que cuando ha pasado un año después de ser arrebatada la tenencia de la cosa al poseedor, éste pierde también la posesión de la cosa. Por lo tanto, parece que considera que el tenedor de la cosa que arrebató violentamente la posesión de hecho puede ser protegido frente a terceros y frente al propio poseedor legítimo. La interpretación de la doctrina no es pacífica porque para algunos, como Albadalejo, el artículo 441 del Código Civil parece que conmina inclusive al poseedor despojado a acudir al auxilio judicial para recuperar su posesión y, por tanto, pierde dicha oportunidad de recobrar si ha pasado el año y no lo ha hecho. A juicio de Lasarte, el despojado podría incluso de forma violenta y clandestina recuperar la posesión arrebatada. Según el manual de Canvas, se considera que una cosa es que haya que acudir a los tribunales para no tomarnos la justicia por nuestra mano y otra es poder o no utilizar una acción como la interdictal para poder recuperar la posesión. Finalmente, hay que decir que si se despojó de la posesión por sustracción, esto es, hurto o robo, la sede donde se diluirá será en el ámbito del derecho penal. Despojante y despojado. Acciones interdictales. Artículo 466 del Código Civil y artículos 250 y 439 de la LEC.
Si por la calle nos arrebatan un bolso, perdemos violentamente la posesión que pasa a ostentarla. De hecho, ¿quién nos la robó? Hay pues dos poseedores, uno de derecho, que es el titular legítimo del bolso, y otro de hecho, que es el despojante violento. Ambos poseedores tienen protección interdictal. Ahora bien, ¿hasta dónde alcanza esa protección interdictal? La respuesta es el primero frente a todos y el segundo solo frente a quien fue despojado. En el caso del despojado, la acción interdictal, hoy denominada juicio verbal, cuya demanda pretende la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbadas en su disfrute, puede esgrimirse frente a cualquiera, despojante y terceros. El plazo de la usucapión del despojado ya no se interrumpe si el poseedor recupera durante el año o en virtud de la demanda interpuesta durante el año. Si el poseedor recupera después del año en virtud de la acción publiciana o incluso reivindicatoria, el artículo 466 del Código Civil le permitirá también entender que su posesión no ha sido interrumpida. En el caso de despojante, este también va a tener la posibilidad de defender su posesión a través de la acción interdictal, pero solo frente a terceros. El plazo de la usucapión del despojante no empieza a contar hasta transcurrido el año desde el despojo. Ahora bien, si lo que nos preocupa es qué puede hacer el despojado que ha perdido el plazo de la acción interdictal, la respuesta se encuentra en su titularidad. Si es titular de la cosa, el despojado, además de la posesión interdictal, puede ejercitar otras dos acciones, la reivindicatoria y la publiciana. Ahora atención, porque no son dos acciones iguales, si bien en ambas se puede discutir la posesión indebida. En la acción publiciana lo que se discute al final es quién es el poseedor final de la cosa. Se considera por la doctrina del Tribunal Supremo que es una faceta de la acción reivindicatoria, ya que si se demuestra un mejor título, por ejemplo ser propietario de la cosa, obviamente tendrá derecho a solicitar la posesión. Por lo tanto, si seguimos con el ejemplo del amigo al que se le prestó después de una cena y para evitar que se resfríe un abrigo, solo cuando éste realizara actos no tolerados por mí, que sería de mala fe, por ejemplo, prestar el abrigo a otra persona, podría empezar a usucapir el tiempo de 6 años y hacerse dueño del abrigo, pero por la vía del artículo 1955 del Código Civil, porque el plazo de 3 años exige la buena fe en coherencia con el artículo 1940 del Código Civil y además para la doctrina solvente solo cabe para la adquisición inmediata a non domino. Por ejemplo, una persona que compra un abrigo a alguien que no es su dueño. Por su parte, el artículo 1955 del Código Civil también transforma en dueño a aquel que sin ninguna otra condición posea de forma ininterrumpida la cosa durante 6 años. Aquí no se exige la buena fe ni el título, tan solo la posesión sin interrupciones.